leemos la Biblia por aquí y por allá. Seguramente la he leído más de una vez entre estudios, versículos, etcétera, ¿no? Pero así, no, ya tenía mucho tiempo, ¿no? Y no sé si tú alguna vez ya has leído la Biblia total, de principio a fin. Y si no, pues bueno, es una muy buena oportunidad para que leamos la Biblia en todo, desde 1:1 hasta donde se termina todo, ¿verdad? Y pues esto lo estamos llevando ya todos los días. Los animamos a que lo hagamos, ¿verdad? Nos está llegando lo que tenemos que leer, vamos a leerlo, vamos a contestar que ya lo leímos, ¿verdad? Y eso es de gran bendición, primero de manera personal, cada uno de nosotros, como congregación también, porque todos estamos en un mismo pensar y un mismo sentir. Pero imagínate la lectura de todo el año y reforzada con una oración eficaz. Es como un gancho al hígado para el enemigo, ¿verdad? Es dinamita, es poder del Espíritu. Entonces leemos la Biblia y la reforzamos con una oración eficaz. Y bueno, a menudo no oramos porque confiamos demasiado en nuestras propias habilidades. Y luego decimos, bueno, pues yo ya soy bueno, soy Juan Camaney, yo puedo hacerlo. Y al confiar en nuestras propias habilidades dejamos de lado la oración. Entonces, no es bueno, definitivamente. Y viene a mi memoria una anécdota que pasó en un barco. Estaba padeciendo mucho, vientos contrarios, grandes olas, el barco andaba pero mal. Y el capitán, pues ahí con todas sus habilidades tratando de salvarlo, ¿verdad? La tripulación estaba tan mal que le dicen, oye, ponte a orar. Total, era tan mal el asunto que lo convencieron. Y dice, pero pues es que tiene como 15 años que no oro. Imagínense, como 15 años que no oro, pero pues bueno, no era tan apremiante aquello que pues que se va a orar. Y su oración dice así, Señor, yo sé que tiene como 15 años que no te he molestado. Por favor, sálvanos y te prometo que en otros 15 años no te vuelvo a molestar. Sí, ¿verdad? Bueno, tenemos que recordar que una vida de oración apropiada, sin una vida de oración apropiada, nuestra fe no puede ser ejercitada. Necesitamos crecer en fe, pues necesitamos crecer en oración. A manera que creces en oración, creces en fe. Empatado. No hay más. Queremos ser hombres y mujeres de fe. Es lo que anhelamos y buscamos. Se mide a través de la oración. Entonces, primero tenemos que recordar que la fe va a crecer por el oír la palabra. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo crecemos en fe? Él nos da su palabra para crecer en fe. Tenemos 365 días ahora para estar leyendo su palabra y crecer en fe, pero reforzada con la oración. ¡Wow! Esto es excepcional. Pero el tema de hoy entonces es mi oración personal para este año. Y con la ayuda del Señor queremos darles algunos tips. Son 365 tips. Pero por falta de tiempo solamente les vamos a dar hoy 364. Y la próxima semana el que falta. Hay mucho en la Escritura, hay muchas recomendaciones acerca de la oración. Y hoy vamos a ver con la ayuda del Señor algunos tips especiales, esenciales para poderlo hacer. Entonces, primera carta a los Tesalonicenses 5:17
Este se lo van a aprender rápido de memoria. Porque dice, oren sin cesar. ¿Ya se lo aprendieron? Yo todavía no. De lento aprendizaje. Oren sin cesar. Es la recomendación. Oren sin cesar. Pero un versículo antes, el 16, dice, estén siempre alegres. En otra versión dice, estén siempre gozosos. Entonces, empieza diciendo, estén siempre alegres, estén siempre gozosos. Y enseguida dice, oren sin cesar. ¿Cuál es la relación? Bueno, es natural que una persona se sienta alegre de vez en cuando, pero la alegría, así como la paz del creyente, no depende de las circunstancias. Tu paz, tu alegría, no depende de las circunstancias. Eso lo tenemos que tener siempre en mente. Si está bien todo, estoy feliz, estoy alegre. Si está mal, estoy triste. Nuestra paz procede de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre derramada en la cruz para salvación nuestra. Ese es el gozo de la salvación. Ese es el gozo en el cual nosotros tenemos que estar siempre alegres. Estad siempre alegres, siempre gozosos. Y entonces dice, oren sin cesar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, la alegría o el gozo del cristiano nos pone en una disposición de estar orando sin cesar. Si tú reconoces que nuestro Señor Jesucristo te salvó y te rescató de donde vivías, de ese lago cenagoso del pecado, que te rescató, que te lavó, te puso vestiduras blancas, nos salvó. Si lo reconocemos eso, en nuestra vida siempre tiene que haber gozo. Siempre tiene que haber gozo y mucha alegría porque Cristo nos vio y nos rescató. Esa alegría o ese gozo nos lleva a una gratitud, porque estamos agradecidos con Él. Y esa gratitud nos lleva a una oración. Orad siempre. ¿Te acuerdas de Cristo? ¿Te acuerdas de dónde salvó? Esa gratitud, ya estás orando a Él en esa gratitud. Aunque bueno, luego lo ideal es que te levantas, ¿verdad? ¡Wow! La luz de un nuevo día. Con ese gozo, con esa alegría. Abres la ventana. ¡Wow! Llenas tus pulmones de aire frío. Te gozas con el Señor, es gratitud. Gracias por un día más de vida. Estás feliz, estás contento, estás agradecido. Decides ir a ducharte, ¿verdad? Entras al baño, ves el espejo y ¡ay, nanita! Dices, ese soy yo. Bueno, se te acaba un poco el gozo, pero por eso, porque te ves en el espejo todavía en obra negra, no tienes por qué estar triste. Gózate. O sea, todavía no te has puesto el ojo de vidrio ni la dentadura postiza, pero gózate, tienes que decir, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Con todo y eso, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, gocémonos siempre en el Señor. Sí, gozémonos. Hay gente medio que, ay, qué bonito sol. ¿Y qué tiene de bonito? Válgame. Oye, ¿ya viste el árbol? ¿Qué tiene ese árbol? Ay, nanita. Le decimos los higaditos, ¿verdad? Pero así son. Recuerdo cuando trabajaba, hace 1000 años en la oficina todavía, había uno así. Oye, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Ay, nanita. Temblaba toda la oficina. Y entonces cuando él llegaba decíamos, chispas, ya viene a chupar la alegría. Ya viene a chuparnos la alegría, así decíamos, porque, ay, nanita, ¿verdad? Pero bueno, estemos gozosos siempre, porque ese gozo nos lleva automáticamente a una oración sin cesar. Esto es gratitud y oración continua. Oración continua. Vamos a ver algunos puntos de por qué debemos orar. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué nuestra vida debe ser una vida de oración, de lectura de la palabra y de vivir en el Espíritu?
Primero, para no caer en tentación. Para no caer. La oración es un punto clave para no caer en tentación. Si oramos de continuo, estamos fortalecidos en el Espíritu y es más fácil decirle no a las cosas que son contrarias a Dios. No al pecado, no a esto. Entonces, ¿por qué? Nosotros recordamos en Mateo 26, cuando nuestro Señor Jesucristo va a ser entregado aquella noche, que ya están en el huerto, Él deja a sus discípulos y se retira a orar y les dice: oren para que no caigan en tentación. Esa es la recomendación. Oren para no caer en tentación. Ahora, algunas personas que han caído, ellos dicen: es que me resbalé. Sí, me resbalé y fractura de tibia y peroné y no sé cuánto más, ¿verdad? Es que son caídas, es que es un resbaloncito. Bueno, comúnmente han disminuido su tiempo de oración o han dejado de orar definitivamente. Incluso algunos han dejado de congregarse y entonces se vuelve una presa fácil para el enemigo. Cuando hemos atendido a alguien, mi esposa y yo, y vemos, le decimos: ¿cómo está tu tiempo de oración? Ay, hermano, ¿qué cree? Ya con eso nos dicen todo. Pues entonces lo que estás viviendo es consecuencia de eso. Flaqueaste en tu tiempo de oración, dejaste a un lado tu tiempo de oración, lo disminuiste o incluso lo dejaste. Y una razón, como veíamos al principio, es que yo puedo. Entonces tú te levantas, tú puedes, tú no te levantas pidiendo a Dios sabiduría y protección, porque yo puedo, ¿verdad? Entonces tenemos que orar para no caer en la tentación, para no volvernos presa fácil del enemigo. Flaqueamos, bajamos. Tenemos que leer, tenemos que orar y a esa medida nuestra fe va a crecer. Y si somos hombres y mujeres de fe, vamos a estar fortalecidos para derrotar al enemigo. Amén. ¿Es lo que queremos? Claro que sí. Bueno, entonces, número 2, podemos ver, tenemos que orar para ir a la batalla. Orar para ir a la batalla. Bueno, hay gente que no va a la batalla, pero tenemos que orar para ir a la batalla. Porque la vida del cristiano es ir a batallar, a la batalla, a derrotar al enemigo. El Señor nos ha dado herramientas. Por ejemplo, en Efesios 6, del 13 al 17, ahí nos dice cómo Dios nos ha provisto de una armadura. ¿Recuerdan de la armadura? Todos estamos protegidos con un casco, con el escudo, con la espada, etcétera. Estamos armados, preparados, estamos vestidos. Ya tenemos la armadura. ¿Ok? Bueno, eso lo dice del versículo 13 al 17, pero en el 18 dice: oren, después de habernos dado toda la armadura, dice: aquí está toda la armadura. Ahora, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en la oración. Nos capacita, nos da instrumentos, nos da toda la armadura y después, como un sello, nos dice que tenemos que orar en el Espíritu. Y cuando dice esto se refiere a una comunicación profunda y guiada por el Espíritu Santo, donde no solo se usan palabras, sino que se permite que el Espíritu Santo mueva y dirija la oración, y que va siempre enfocada a que se haga la voluntad de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Eso es orar en el Espíritu. Entonces, bueno, podemos decir que a través de la oración, la fuerza espiritual y la armadura de Dios es como entran en acción. Tenemos la armadura de Dios y la oración entra en acción. Ahora, si tú ya tienes puesta la armadura de Dios, porque dice la Escritura aquí que la puedes tener, ¿verdad? Y ya estás puesto la armadura de Dios y estás sentadito con tu espada y todo.
¿De qué sirve? Si te dan la armadura de Dios es porque vas a ir a la batalla, ¿cierto? Si no te dijera, pues aquí quédate y mando 2 o 3 ángeles a que te cuiden. Si nos da la armadura es porque vamos a ir a la batalla. Por eso después de la armadura tenemos que orar porque vamos. No estamos esperando, pues como tengo el escudo, aquí voy a detener los dardos del enemigo todo el tiempo. Y ahí estoy, chaca, chaca, chucu. Y ahí me está atacando, pues que me ataque, pero yo aquí estoy. Ese no es el tipo de vida del cristiano que pide Dios. Estar a la defensiva. Nos ha capacitado para ir a la ofensiva, para derribar muros, para entrar a la batalla y derrotar al enemigo, ¿sí? La batalla ya está ganada, amén. Ya está ganada la batalla, tenemos que tomarla solamente y no quedarnos sentaditos ahí con nuestra armadura. A través de la armadura que ya tenemos y la oración, entonces sí vamos y vamos a atacar al enemigo y lo vamos a derrotar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, sí. Dale la gloria a Dios, claro que sí. Por eso se habla de que en teoría el cristiano que no ora puede estar fuertemente armado, ¿verdad? Pero no logra nada porque no va a la batalla a través de la oración. Si quieres ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, tienes que ir a la batalla. Somos más que victoriosos, me dijo el Señor. Ay, qué padre que somos. Digo, ¿qué has vencido? No, nada, pero soy más que victorioso. Soy más que vencedor. ¿Qué has vencido? No sé, pero yo soy más que vencedor. Somos un ejército, el ejército de Cristo. Y salimos a la batalla a través de la oración. Hay otro punto que quiero comentarles también. Es porque la oración es una manera de depender de Dios. La oración es una manera de depender de Dios. Santiago 4:13, lo vemos en pantallas, parece. Dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Punto. Vida resuelta. Solucionado todo. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Ya tienen todo resuelto. Vamos a ir a tal parte, ahí vamos a hacer buenos negocios y después ganaremos dinero y a disfrutar de la vida. Vemos que en estos planes no incluyen a Dios. ¿Verdad? Son sus planes. No incluyen a Dios. Ellos son sus propios amos. Están confiando en sus propias habilidades. Les voy a leer lo que dice ya después el versículo 14 y 15. Dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es la vida? Ustedes son como la neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Esto es depender de Dios, no de nuestras habilidades. Dios nos da la habilidad, eso es definitivo, pero a través de la oración, a través de la oración. Entonces ellos que dicen, no, bueno, ya vamos, ya la hicimos, vamos a ir a tal parte, vamos a hacer un negociazo pero buenísimo, vamos a ganar muy buen dinero y vida, comamos, que ya está todo resuelto. Ay, dice el Señor, necios, hoy en la noche vienen por ti. Necios. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto habla de una dependencia absoluta de Dios. Ahora, Dios quiere que tengamos planes y proyectos. Ojo, siempre que hagas planes y proyectos, tienes que hacerlos que sean alcanzables. Porque en ocasiones hacemos unos planes o proyectos que así que no son alcanzables, y el único culpable, acuérdense quién es: Dios. No me concedió lo que le pedí.
En una ocasión, unos jovencitos que se iban a casar hace muchos, muchos años, en el tema de pláticas prematrimoniales, el tema estaba las finanzas. A ver, ¿cómo están sus finanzas? No, al otro día, a la otra semana que llegaron, aquí están las finanzas. Mira, en este año al final vamos a comprar nuestro coche, en 2 años ya tenemos nuestra casa y no sé qué. Ay, qué padre. A ver, ¿cuánto ganas? ¿Y cuánto ganas tú? Pasaron 4 años para su carro y en 3 ya tenían hasta su casa. Son planes y proyectos irreales. Tus planes, tus proyectos deben ser alcanzables y reales y ponerlos en las manos de Dios para que no te frustres. Algo que es inalcanzable, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de depender de Dios. Todo el creyente siempre debe considerar la voluntad de Dios para su vida. Amén. Planes y proyectos alcanzables. Otra es la oración. También hay que considerarla siempre porque es una manera de salir de la aflicción. Y me encanta Santiago 5:13, porque así es la palabra del Señor. Luego es tan sencilla y nosotros queremos hacerla muy complicada. Y dice, ¿está alguno afligido entre ustedes? ¿Está alguno afligido entre ustedes? Ore. ¿Cómo? Ore nada más. ¿Qué más? Ore. Qué sencillo, ¿verdad? Y luego queremos hacer muchas cosas, irnos para acá, irnos para allá, todo lo demás. ¿Está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Cante alabanzas. Qué sencillo. Ahora, en el canto de las alabanzas, aquí es muy importante porque fíjense cómo vamos unidos otra vez a lo mismo. Cantar alabanzas se refiere al canto como una forma de oración también. Como una forma de oración. Claro, son canciones que glorifican a Dios. ¿Por qué? Cuando ponemos la letra aquí, es especial para mí, porque siempre le cambio el nombre, digo las letras y todo, pero no es solamente para irnos guiando. Si prestamos atención, son oraciones a Dios, que si tú los dices con todo tu corazón, al estar alabando al Señor, estás orando al Señor. ¿Estás afligido? Ora. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. Orar. Oren siempre. Aquí se viene a juntar otra vez, oren sin cesar. Si estás afligido o si estás contento, ora al Señor. Y da gracias a Dios por todo lo bueno que es con nosotros. Amén. Y hay muchos puntos más de por qué de orar, pero quiero que centremos ahora nuestra atención en cómo orar. Unos puntos de cómo debemos orar. Primero, con santidad. Con santidad lo tenemos en la primera carta de Timoteo 2:8. Dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. Con santidad, sin enojos ni contiendas. ¿Por qué hace esta recomendación? Bueno, porque si lo hacemos así, nuestras oraciones fluyen hasta la presencia de Dios. Si lo hacemos así, nuestras oraciones fluyen a la presencia de Dios. Y si decimos que fluyen, ¿habrá algo que pueda estorbar nuestras oraciones? Bueno, primera carta de Pedro 3:7, la segunda parte, dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces, si hay algo que estorba las oraciones. Aquí Pedro desde el versículo 1 está dando instrucciones acerca del matrimonio y nos dice cómo vivir, cómo comportarnos, etcétera. Y termina diciendo que si estamos viviendo así, de esa forma como Dios lo marca, entonces nuestras oraciones no tienen estorbo. ¿Qué quiere decir? Que si vivimos del chongo o si estamos en contiendas con alguien, nuestras oraciones tienen estorbo.
tienen estorbo. Bueno, aunque hay alguien que sí le gusta pelear. Bueno, hay chicas que dicen que lo mejor del pleito es la reconciliación. Dice, porque mi esposo me lleva a cenar a un buen lugar, a un excelente lugar. Y cuando todo está en paz, nada más me invita unos tacos de la esquina. Por eso dicen, luego vale la pena el pleito, porque no, hombre, me lleva a un buen lugar, me acomoda la silla, me pone una florecita y todo. Y cuando todo está en paz y en gozo, hay unos tacos ahí con el perro que te lambe el zapato porque te cayó una gota de chorizo ahí. Sí hay algo que puede estorbar nuestras oraciones, según Pedro. Entonces, incluso también le pasa al varón, porque cuando llegas a tu casa, ojo, cuidado, esto es peligrosísimo. Cuando llegas a tu casa y la mesa está lista, ya en la noche, todo arregladito, con cubierto, servilleta y toda la cosa, llega aquel señor y la ve, la mesa así, y le dice a su esposa, ¿qué le hiciste al carro? ¿Qué me recibes con esta cena? Y ella sale con el puro volante, nada. Pero esto es lo que quedó de tu carro. Efesios 4, 26 y 27 dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Esto es, ¿verdad? Lo clásico de que me enojo con alguien, o en especial entre esposos, ¿verdad? Y mínimo 3 días de no hablarnos. 3 días de no hablarnos, ¿verdad? Porque estamos enojados. Bueno, en ese tiempo, si no te pones en paz, mejor no ores. Según Pedro, tus oraciones tienen estorbo y le damos cabida al diablo. Por eso, cuando haya alguna diferencia, se arregla al instante. Es la recomendación que nos hacen. Incluso Mateo 5, 23 nos dice de si tú traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Primero ve y ponte en paz con él. Y ya que te hayas puesto en paz, entonces vienes y ofreces. ¿Qué quiere decir? Que esa ofrenda, si tú la estás trayendo al altar y la ofreces así a Dios con contiendas, no es aceptable. Aunque la dejes ahí y sea la más bonita, no es aceptable. El Señor te dice, mira, mejor déjala ahí. Ve y ponte en paz. Si tu hermano tiene algo contra ti, esto es importante. Porque parecería que tu hermano te está haciendo algo. No. Si tu hermano tiene algo contra ti, es porque tú hiciste algo. Entonces tienes que ir a ponerte en paz con él. Y entonces si traes la ofrenda, la traes al altar, y esa ofrenda es aceptable delante de la presencia de Dios. Lo mismo la oración. Que los hombres oren en todo lugar, orar sin cesar, levantando manos santas. Que las mujeres oren en todo lugar levantando manos santas, sin contiendas, ni enojos, ni pleitos. Así nuestras oraciones fluyen directamente hasta la presencia del Señor. Amén. Bueno, también nos recomienda que oremos sin desanimarnos. Sin desanimarnos. Lucas 18:1 dice, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarle que debían orar siempre sin desanimarse. Sin desanimarse. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones las queremos así, normalmente, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien ha orado así de, Señor, sáname ahora? Señor, sáname ahora, ya, ahorita. ¿O han oído que alguien ha orado así? Señor, sáname, pero ahora. ¿No? Bueno, pues si leen la Escritura, Moisés así oró. Y no para él, para Miriam. En Números 12:13, esta es en la versión Reina Valera, dice, entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Ya.
ahorita. Y luego es lo que nosotros queremos, es como, queremos ese Mesías, como Satanás tentando al Señor en el desierto, ¿verdad? Estas piedras, panes, ya. Es más, lánzate y los ángeles te van a sostener, así, ya, ahorita. Y si la oración tarda en ser contestada, si no viene pronto, podemos caer en desánimo. Por eso Jesucristo nos dice que oremos sin desanimarnos, sin desanimarnos. Si nos desanimamos, podemos caer en la apatía por las cosas de Dios, incluso retirarnos. Pero ¿qué le contestó Dios a Moisés? En el versículo 12, capítulo 14, versículo 12, 14, le dice: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios podía sanarla al instante, ¿cierto? Pero en esta ocasión fueron 7 días. La oración de Moisés, que le dijo ya ahorita, le dijo Dios: espérame, tranquilo, 7 días. Hay oraciones que son contestadas al instante. Hemos orado por alguna persona que está enferma y al instante sana, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios. Aquí la voluntad de Dios fueron 7 días. No sé cuánto tiempo llevas orando por algo, pero no creo que le llegues a Elías. Elías oró para que Dios le quitara la vida y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Ya pasaron 2900 años. No creo que le ganes, ¿verdad? No, yo ya me voy acercando, casi. Orar sin desanimarnos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él tiene control de todas nuestras vidas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar. E incluso va a haber oraciones que quizás no veamos en esta vida. Y me gusta poner el ejemplo de un jovencito que llegó a la iglesia donde estábamos antes, como 17 años. Y llegó a la iglesia y se acercó a nosotros también. Y él decía: es que pues yo quiero congregarme aquí en la iglesia. Y ya nos platicó que tenía como 6 meses que su mamá había muerto, su mamá cristiana. Y su mamá siempre oró para que él llegara al cristianismo y no llegó. Murió la señora y él no era cristiano. Pasaron como 6 meses, yo creo que él lo recordó y llegó a la iglesia. Este joven llegó a ser pastor. Y su mamá en vida no lo vio convertido al cristianismo. Pero ella oró todo el tiempo. Entonces puede ser que incluso no veamos oraciones aquí, que Dios no las conteste. Pero vamos a seguir orando sin desanimarnos. Es la recomendación del Señor. Y Él va a premiar nuestra fe, porque oramos con fe. Y la fe mueve las montañas. Amén. La fe mueve las montañas. Claro que sí. Entonces, tenemos que orar en obediencia a Dios también. Juan 3:22 dice: recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Otra clave que nos da el Señor. Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. La persona que camina en el tipo de obediencia y acción como lo que nos está diciendo ahorita Juan, también experimentará respuestas a sus oraciones. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando Elías oró, diciéndole: Señor, quítame la vida, no era conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios le dijo: no, espérame, ¿qué me estás pidiendo? Tú todavía levántate, porque vas a ungir a fulano y a sutano, y todavía a Eliseo lo vas a ungir, y estuvo con Eliseo aproximadamente 9 años o 10 quizás, capacitándolo, y después fue levantado en un torbellino. Entonces, la voluntad de Dios para Elías, ¿qué era? Todavía había mucho que hacer. Y la oración que él hizo no era conforme a la voluntad de Dios.
Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios. Señor, yo quiero esto, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad en esta oración? ¿Verdad? Porque si no, viene frustración. Y el problema está en que nosotros siempre que oramos, queremos un sí por respuesta. Todo lo que oramos queremos un sí por respuesta. Es de ley, ya. Oro esto ya cuando llega. Y si la respuesta es no, y ya te contestó al instante, tenemos que estar abiertos, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y siempre deseamos que su voluntad se haga en nuestras vidas, ¿cierto? Eso es lo que deseamos, cuando menos es lo que yo deseo. Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Entonces yo estoy orando esto, Señor, pero que sea tu voluntad y no la mía. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo que tenían que orar para no caer en tentación? Esta es mi oración, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, enséñanos a orar. Y nos enseña el Padre Nuestro. Y las primeras 3 partes son para alabar y glorificarlo a Él. Santificado sea tu nombre, ¿verdad? Y después, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo y en la tierra, hágase tu voluntad. Y después de que decimos hágase tu voluntad es cuando viene, y danos el pan, y no nos dejes caer en la tentación, es cuando pedimos lo nuestro. Primero lo glorificamos, primer bloque. Después, Señor, hágase tu voluntad, y ahora ya viene lo mío, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces, tenemos que orar obedeciendo sus mandamientos. Ahora, la Escritura nos dice que los mandamientos no son gravosos. ¿Pero por qué se nos hacen gravosos? Se nos hacen gravosos porque nuestra tendencia es hacia lo malo. Nuestra tendencia es siempre hacia lo malo. Hacia lo malo, hacia lo malo. Entonces, cuando hay un mandamiento hacia lo bueno, se me hace difícil. Porque por la naturaleza que traemos la tendencia es hacer lo malo. Entonces, un mandamiento que es bueno, nos cuesta trabajo. Pero la Escritura dice que no son gravosos. E incluso dice el Señor que Él va a llevar ese yugo con nosotros para que sea más ligera la carga. Es mejor todavía. Ahora, con esta boca nosotros podemos bendecir o maldecir. Y tienes el mismo esfuerzo para hablar bendiciendo que maldiciendo. Entonces, sus mandamientos no son gravosos. No te cuesta trabajo bendecir. El mismo esfuerzo que maldecir. Pero nuestra tendencia es a lo malo, a lo malo, a lo malo. Por eso dice, tenemos que obedecer los mandamientos y hacer lo que a Él le agrada. Vivir una vida en santidad, vivir una vida en el Espíritu, vivir una vida de oración y de lectura de la palabra. Ese debe ser nuestro propósito espiritual para este año. Porque cuando llega el día de los árabes, el 1 de enero, el 1 de enero, ¿verdad? Sí, sabían que es el día de los árabes, ¿verdad? El 1 de enero. Ellos dicen 1 de enero. Pero cuando llega el 1 de enero, ahora sí voy a hablar como si fuera de México, 1 de enero, es que luego me sale lo árabe, entonces digo 1 de enero, 1 de enero. Nuestros propósitos empiezan que, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a bajar de peso como nos decían por ahí, y voy a esto y voy al otro. ¿Y el área espiritual? ¿Y el área espiritual? 365 días de lectura y vamos a leer la Biblia completa. Y si nunca lo has hecho, ahora puedes presumir. Ya leí toda la Biblia. Amén. Si nunca lo has hecho, lo puedes hacer. Entonces, propósitos de crecimiento espiritual. Vamos a leer la Biblia. Tenemos el apoyo, todo el programa para leerlo. Estar en oración constante. Y de esa manera es una fórmula perfecta para crecer en el Espíritu. Para crecer en el Espíritu.
Bueno, por último quiero comentarles también que debemos orar con fe. Con fe. Marcos 11:24 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Fe, muy importante, la fe. El Señor Jesús nos puso muy en claro que la oración debe ser ofrecida con fe. Con fe, y esta fe debe estar puesta en Dios. Oraciones con fe y la fe puesta en Dios. Porque hay personas que tienen fe, pero no tienen fe puesta en Dios. Abren el negocio: no, tengo fe que me va a ir bien. ¿Pero fe en qué? ¿En tus habilidades? ¿En que estás en una esquina y todos te ven en tu negocio? ¿O en Dios? Entonces, la fe debe estar puesta en Dios. Y los animo para que tengamos este compromiso este año de crecer en el Espíritu.